El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. cambia las vidas Para bien. y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza, y la convierte en gozo. cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Y está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia. Cambiando la atmósfera de un país. La atmósfera de un país, entiéndase como la atmósfera, todo lo que rodea y todo lo que influencia la tierra. Es decir, tenemos una atmósfera en la tierra y por esa causa podemos respirar, podemos estar protegidos de los rayos solares y una serie más de protección que hace esa atmósfera, pero también esa atmósfera hace una influencia directa sobre los habitantes del planeta. Cada país tiene una atmósfera diferente. Cuando hablo de atmósfera, repito, es la influencia que tienen. Por eso las culturas difieren y tengo que referirme a cultura como culto. Recuerde que la palabra cultura es una derivada de la palabra culto. Entonces, cuando hablamos de la cultura de un país, estamos hablando de lo que el país contiene en el corazón y cuál ha sido la influencia de ese país por los últimos años. Eso genera un culto y el culto genera cultura. Ahora, ¿cómo queremos afectar a un país? Primero tenemos que cambiar la atmósfera para cambiar la influencia. Al cambiar la influencia se cambia el culto. Al cambiar el culto se cambia la cultura. Eso no es de un día para otro, pero ya empezamos hace unos años atrás. Empezamos a repartir sopas este año que pasó y resultó que hoy reparte sopa un montón de gente. Y eso es bueno porque no es que nosotros lo hicimos y la gente nos imita, es que creamos una influencia que crea un culto y cambia una cultura. ¿Alguien entiende eso acá? Aquí no es importante quién lo haga, aquí es importante que se haga. Ese deseo de protagonismo debe mermar y debe haber más un sentimiento general de llevar a un país a una influencia que le permita a cambiar una cultura. Y esto tiene que ver con algo más grande que yo. Esto tiene que ver con algo más grande que usted. Esto tiene que ver con algo más grande que Maranata y que el Evangelio cambia. Tiene que ver con Dios. Es la voluntad de Dios para un país. Y cuando la iglesia descubre la voluntad de Dios para un país, debe empezar a caminar hacia ella sin distinción, sin rótulos, sin divisiones organizacionales y ningún tipo de agenda personal. Cuando todos descubrimos que Dios quiere afectar a este país para bien y para siempre, que quiere venir con un poderoso avivamiento a este país, todos los líderes de línea cristiana debemos abocarnos a cooperar con este propósito y con esta voluntad que está más alta que nosotros. Cualquier eficiencia o efectividad que tenemos o tengamos en nuestro trabajo tiene que ver directamente con cooperar con ese plan de Dios. Mi efectividad depende de cooperar con Dios. No de tratar de hacer mi propia agenda, sino de generar lo necesario y lo que sea requerido para que Dios pueda establecer su voluntad. Al final del día esa es la oración modelo: que se haga tu voluntad, Señor, así como en el cielo, así también se haga en la tierra. El creyente es exitoso por hacer la voluntad de Dios y traerla y manifestarla. Ahora, conociéndola, puede cualquier escéptico pensar o decir algo diferente a esto, pero yo sigo sosteniendo que vienen días de gloria para este país. Y que esos días de gloria son precedidos por días de ayuno como este día, por días de oración como los que hacemos, por múltiples predicaciones y afectaciones a través del servicio que genera la influencia que genera el servicio a la gente. Eso ha causado entonces una gran ola de influencia en la sociedad venezolana. Y poco a poco, usted tal vez no lo nota de un día para otro, pero cuando usted se dedica a cambiar la atmósfera de un país, usted va viendo que lo primero que va acercándose a Dios es el corazón de ese país. Por eso las agendas de violencia y de muerte no tienen cabida en este país. Y no tiene cabida porque hay una iglesia orando y ayunando en este país. ¿Alguien dice amén a eso? Ahora bien, la oración es la base fundamental para afectar una atmósfera en un país.
Volver a decirlo, la oración es la herramienta fundamental para afectar la atmósfera de un país. Y ese mover viene dado por una influencia, y esa influencia viene dado por una afectación que hace la iglesia. Sigo diciendo, la iglesia es entonces la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es decir, la plenitud de Dios es la iglesia en la tierra. Vuelvo a repetir eso, la plenitud de Dios es la iglesia en la tierra. Por eso mi gran preocupación, que la iglesia se involucre en las emociones y en el arder de las ideologías políticas de algún bando, y que termine por perder su identidad y su influencia como iglesia. Eso es muy peligroso. Por eso la iglesia debe mantenerse enfocada en sus herramientas espirituales y debe mantenerse enfocada en su influencia del cielo, porque la iglesia es la plenitud de Dios y nada es más influyente en la tierra que la iglesia de Jesús. Ahora, ¿qué ocurre cuando la iglesia del Señor empieza a orar? Se genera una afectación en la atmósfera de un país. Se lo puedo demostrar más claramente en el Antiguo Testamento, para que entonces lo pueda ver más claramente. En el Salmo 141 hay una comparación simbólica de lo que es la oración, y algo que usted seguro conoce. En el Salmo 141 verso 1 dice: Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Verso 2: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Ahora David hace una comparación de la oración que él hace con algo físico que se llama incienso. Yo no sé si usted alguna vez ha visto o ha estado en contacto con este tipo de sustancia. Algunos lo usan con un palito, otros lo usan en un recipiente y lo encienden, y eso tiene una característica única. El incienso cambia el ambiente por completo donde se enciende. Cuando usted enciende un palito de incienso o unas bolitas de incienso donde sea, usted entra y puede apreciar con sus sentidos tal vez que ese ambiente es diferente. Ese ambiente tiene un perfume, ese ambiente tiene una calidez que no es normal. Eso era lo que generaba el incienso en el Antiguo Testamento, y David empieza a entender que la oración de él se parece al incienso, porque si es verdad que el incienso cambia el ambiente, también la oración cambia el ambiente. ¿Alguien dice amén a eso? Entonces la oración puede crear, como el incienso, la oración crea un ambiente propicio. En el Antiguo Testamento el incienso era indispensable para poder hacer la ceremonia de expiación por los pecados del pueblo, y era indispensable para que el sacerdote entrara al lugar santo y santísimo. Sin incienso no podía entrar el sacerdote. El sacerdote tenía que encender el incensario e iba moviéndolo a un ritmo mientras hacía ciertas oraciones, y ese incienso iba impregnando todo el lugar, y ese incienso de alguna manera era indispensable y era requerido por el cielo para que el sacerdote pudiera entrar en el lugar santísimo. Y eso todo es simbólico, porque no había manera de entrar al lugar santísimo si no era con incienso. Así como hoy es imposible entrar a la presencia de Dios si no es por medio de la oración. La oración y el incienso tienen una relación estrecha. El incienso en el Antiguo Testamento y la oración del Nuevo Testamento. El incienso en el Antiguo Testamento generaba la atmósfera para que ocurriera una manifestación de Dios. Repito, en el Antiguo Testamento el incienso creaba un ambiente, creaba una atmósfera para que Dios se manifestara. En el Nuevo Testamento la oración lo hace así, es decir, es la oración la que crea el ambiente para que Dios se manifieste. Así que si seguimos orando y ayunando por este país, vamos a crear un ambiente y una atmósfera en el país a nivel nacional para que Dios se manifieste en el corazón de cada venezolano, para que Dios impida más muertes en este país y para que Dios impida la violencia en este país. ¿Alguien cree eso conmigo?
porque estamos generando una atmósfera diferente. Lo que pasa es que los escépticos no ven hoy lo que quieren ver y entran en incredulidad. Pero los creyentes, por eso nos llamaron creyentes, y nos llamamos creyentes porque creemos en Dios. Creemos que lo que estamos haciendo no es pérdida de tiempo. Usted ni yo estamos pasando hambre aquí hoy. Esto es voluntario. Aquí estamos ayunando por una razón y un propósito. Es porque decidimos no comer para que Dios venga a nuestro país, para que Dios observe, sus ojos y sus oídos estén atentos a este país. Así que es una decisión voluntaria. David entonces decía: Señor, que así como yo veo que el incienso sube delante de ti, entonces mi oración también lo haga. ¿De dónde sacaba esto David? David era un observador de las Escrituras y por supuesto un hombre muy cercano al corazón de Dios. Si va al libro de Éxodo, vamos a ver pura simbología. Son símbolos, pero están ahí, siempre estuvieron ahí. Y aunque usted no los quiera ver o no los quiera tomar en consideración, acuérdese que el Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir. Es decir, era solamente una sombra, pero la simbología, las tipologías, era muy claro del Nuevo Testamento que un día se impondría. En Éxodo capítulo 40, si quiere me acompaña allá, y si no lo lee en las pantallas, en el verso 5, estoy hablando de Moisés, está levantando el tabernáculo. Dios le está diciendo exactamente cómo tiene que hacerlo. En este punto el tabernáculo está terminado, pero en el capítulo 5, vaya desde el 4, dice: meterás la mesa y la pondrás en orden, meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. Verso 5: y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio. Présteme atención, el arca del testimonio era el lugar donde estaban guardadas las tablas de la ley y estaba la vara de Aarón que reverdeció. Es decir, era el lugar donde se guardaba el pacto. Eso era entonces el arca, donde estaba la ley guardada. Ahí estaba el arca del testimonio o el arca del pacto. Y pondrás la cortina delante de la entrada del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Ahora note bien, antes del tabernáculo, antes del altar del holocausto, estaba el altar del incienso. Por alguna razón estaba la presencia de Dios, y luego estaba el altar del incienso, y después estaba el altar del holocausto. Ahora bien, yo no puedo bajo ningún concepto estar más cerca de la presencia de Dios adorando que orando. Le voy a hablar de simbología. Usted puede decir: sí, pero la adoración, le estoy hablando textualmente cómo Dios estableció el orden. Es decir, queremos una buena adoración, debe haber antes una buena oración. ¿Oyeron lo que están aquí? Le voy a decir más: es normal y característico que los que predicamos somos los que más tenemos que buscar a Dios, pero los que adoran tienen que buscarlo tanto o más que los que predicamos. Porque lo que aquí se ve claramente es que antes de la presencia de Dios había el altar del incienso, y no podía llegarse a la presencia de Dios sin pasar por ahí. Es decir, el holocausto, que significa adoración, no podía acceder a la presencia de Dios si no era por medio del incienso, que significa oración. Así que la oración tiene que regresar a ser la herramienta más poderosa de la iglesia. La oración no puede ser una decisión que tomo de acuerdo como me sienta. La oración debe ser: lo oro y lo hago aunque no lo sienta. La oración debe ser entonces la mayor influencia que genera la iglesia sobre todo lo que le rodea y todos los que le rodean.
Hoy aquí, ayunando y orando por nuestro país, estamos haciendo una influencia que usted no imagina. Yo les puedo asegurar, como les dije ayer, que no han habido más muertos porque hemos ayunado y hemos orado en este país. Estamos predicando a Jesús y hay iglesias que están haciendo la labor de Jesús. Por eso no ha sido peor en este país. Me decía este hombre: pastor, pero es que el 10% de lo que ustedes pasan fue lo que nosotros necesitamos para matarnos. El 10%. Pero aquí no. ¿Qué ha impedido que aquí no haya un baño de sangre? La oración, el ayuno, la predicación del evangelio, el servicio en la calle con la influencia que nos reciben. Eso ha impedido, y usted tal vez no lo ve así, pero debe verlo así, porque eso es lo que ha impedido exactamente que aquí haya un baño de sangre. Y para los que oyen este mensaje o mañana lo oirán por televisión nacional, que no entiende por qué ayunamos, que no entiende por qué lo hacemos, estamos salvaguardando la vida de un país entero y estamos trayendo la voluntad de Dios a un país entero y estamos haciendo que Venezuela conozca y ame a Jesús. Eso es fundamental para nosotros, porque sabemos que toda transformación comienza en el corazón de la sociedad. No comienza, óigame, no comienza con una gorra y no comienza con un color. Comienza en el corazón de la gente. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo esta tarde? Entonces, ¿queremos una adoración ungida? Debe haber una oración poderosa. Repito, queremos una adoración ungida, debe haber una oración poderosa. Éxodo capítulo 30. ¿Por qué? Mire, se hacía el holocausto, que es adoración. Pero mire lo que dice el verso 6 del capítulo 30 de Éxodo. Dice: y lo pondrás delante del velo. Está hablando del incienso. Desde el verso 1 del capítulo 30, se lo voy a resumir: harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera de acacia, lo harás. Y después habla del mismo incensario en el verso 2, en el verso 3, en el verso 4 y en el verso 5. En el verso 5 le dice: harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, que es la presencia de Dios, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Dios se encontraba con el sacerdote en el lugar del incensario. Dios le dice a Moisés: me voy a encontrar con el sacerdote, no en el altar del holocausto, no en el arca del pacto, no en el propiciatorio. Me voy a encontrar con el sacerdote en el altar de incensario, es decir, en la oración. Con la oración, durante la oración, yo me consigo con todos los que me buscan. ¿O no dice su Biblia y la mía: clama a mí, yo te responderé? Pero más aún dice: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Es un punto de encuentro y se llama oración. Es el punto donde yo me encuentro con Dios. Pastor, pero yo lo sentí en la cocina. Buenísimo. Pastor, pero yo lo sentí en el baño. Buenísimo. Pero donde yo seguramente me voy a ver con Dios es en la oración. Allí es una cita que Dios te hace a ti y le hace al sacerdote. Le dice: ahí me encontraré contigo. No adelante, no atrás, no más arriba ni más abajo. Exactamente en el altar del holocausto, del altar del incienso, ahí yo estaré contigo. Ahora es bien importante lo que le voy a decir. Le voy a explicar un poco. No tengo una silla, pero si me busca una silla un momentito póngamela acá. Imagine que eso es una caja, ¿ok? Aquí arriba había otro lugar sobre la caja donde estaba la ley. Había un lugar que se llamaba propiciatorio. Era el lugar donde se hacía algún tipo de derramamiento de sangre. Les explico. El sacerdote, después que entraba al atrio, al lugar santo, esto es el lugar santísimo,
conseguía en orden el altar del holocausto donde sacrificaba el animal, luego agarraba su sangre, pero tenía que pasar al altar del incienso. Era allí donde él hacía oración y con el incienso lo movía de un lado a otro. Pero aquí sobre el arca había un lugar llamado propiciatorio, y sobre el propiciatorio él echaba la sangre de lo que sacrificó en el altar del holocausto. Se echaba acá sobre el propiciatorio. Dios aparecía, según este verso, aparecía el sacerdote aquí, enfrente del propiciatorio, o sea, frente al arca del testimonio. Sobre el propiciatorio, frente estaba el altar. Ahora, me voy a poner así. Frente estaba el altar. Aquí estaba el holocausto. Ahí Dios no llegaba. Pero cuando entraba la parte del incienso, lo que representa la oración, allí Dios aparecía al sacerdote, y el sacerdote tenía que echar la sangre sobre el propiciatorio. Óigame, porque era peligrosísimo. Era ahí donde se sabía si el sacerdote era digno o no era digno. En el momento de verter la sangre sobre el propiciatorio, si el sacerdote no era digno, moría y era sacado como un mecate. Y entonces, obviamente, si dejaba de sonar todo el perolero que tenía el sacerdote, era porque murió. Había que sacarlo, estaba amarrado con un mecate y lo sacaban del lugar santísimo. Ahora, le explico todo eso para que entiendan la importancia de este lugar llamado altar de incensario. Era ahí donde Dios se le aparecía. Era ahí exactamente donde Dios, no sé porque no lo establece la Biblia en qué manera se aparecía, pero luego el sacerdote echaba la sangre sobre el propiciatorio. El propiciatorio era exactamente lo que hacía la expiación por el pecado del pueblo, pero tenía forma de banca. Sorprendentemente, o aparentemente, según los estudiosos judíos, Dios se aparecía al sacerdote y el propiciatorio tenía tipo banca, o era forma de banca, porque dicen los judíos que Dios se sentaba sobre el propiciatorio. Es decir, Dios se aparecía con la oración, pero se establecía con el pacto. Era la sangre. Pero lo más importante es esto, que lo que estaba abajo era la ley, indicando que venía un pacto en un futuro, y que ese pacto era más alto que la ley que estaba abajo. Este pacto estaba arriba, estaba bañado con la sangre, y Dios se sentaba sobre él. En otras palabras, el nuevo pacto no solamente es nuevo, es el último pacto que va a tener la humanidad. Y el propiciador es Jesús. La propiciación es su sangre, pero accedemos a la plenitud del pacto por medio de la oración. ¿Alguien está escuchándome en esta tarde? Yo sé que es un mensaje un poco difícil de entender del común, pero creo que me estoy explicando bien. Creo que me estoy explicando en la simbología que había en el Antiguo Testamento acerca de todo lo que Dios le mandó a hacer a Moisés. Tenía una simbología, era una sombra de lo que habría de venir. Hoy, si lo trajéramos a este tiempo, entonces Dios se consigue contigo en la oración. Y luego, ¿sabes lo que hace? Dios se sienta a oírte en la oración sobre su pacto. Pero su pacto debe tener la sangre de Cristo. Es decir, no accedemos a una conversación con el Padre o hablar con el Padre por medio de doctrinas o por medio de normas, sino por medio de la sangre de Cristo. El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia realidades. Cambia circunstancias. El Evangelio cambia. cambia las vidas para bien y para siempre. para siempre. El Evangelio cambia la tristeza y la convierte en gozo. Cambia las familias. Comunidades. Está cambiando nuestra nación. El Evangelio Está cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia.